Freida, una visita al barrio de los nobles. Oh, ya es hora. Al cambiarme por la cama, noté que el color de una de las piedras de mi pulsera era un poco diferente. El brazalete tenía un montón de pequeñas piedras negras alineadas a lo largo, una de las cuales ahora brillaba ligeramente. Como una víctima del devorador firmaría con un noble, mi maestro me había dado esta herramienta mágica para contener mi mana desbordante. El cambio de color de la piedra Fai era una señal de que el brazalete se estaba llenando de maná, lo que significaba que tenía que ir a ver a Lord Henrik, el noble con el que había firmado, y a mi maestro. Abuelo, por favor, solicita una reunión con Lord Henrik. Las piedras Fai han comenzado a cambiar de color, le informé al abuelo a la mañana siguiente. Necesitábamos un permiso especial para ingresar al barrio de los nobles, y como era menor de edad, necesitaría que él me acompañara allí. ¿Es momento ya, HM? Sí, de hecho. ¿Debo llevar más pastel como regalo? Eso sería prudente. Parecía que le había gustado bastante la última vez. Muy bien entonces. Esta vez traeré pastel mezclado con Rumtopf. Habíamos inventado una nueva forma de pastel el invierno pasado cortando finamente el Rumtopf que Mine nos había enseñado a hacer y mezclándolo con la masa de la torta. Tomó mucha prueba y error encontrar la cantidad ideal de Rumtopf para agregar, pero gracias a los esfuerzos de Leise, el pastel terminó bastante delicioso. Tenía un fuerte olor a alcohol, lo que lo hizo bastante popular entre los nobles masculinos. Sin embargo, dado que el Rumtopf en sí mismo se había hecho experimentalmente, no había suficiente para hacer demasiados pasteles. Sin embargo, Leise estaba decidida a hacer mucho más Rumtopf durante el próximo verano. Creo que es hora de que ampliemos nuestro repertorio, dijo el abuelo, enviando una mirada significativa a la cocina donde probablemente estaba Leise. Tanto ella como yo estábamos pensando lo mismo. Tendré que volver a contactar a Mine pronto. Sin embargo, eso era más fácil decirlo que hacerlo, dado lo minucioso que era Beno cuando se trataba de esconderla del mundo. Todo el papeleo de su gremio fue entregado por la compañía Gilberta, e incluso el informe financiero anual que necesitaba ser entregado y discutido en primavera fue manejado por Beno. A pesar de ser miembro del gremio de comerciantes, Mine apareció con menos frecuencia que cualquier otro capataz o encargada y, sin embargo, estaba vendiendo lo suficiente como para que su taller se convirtiera rápidamente en uno de los más grandes de la ciudad. Papel vegetal, libros ilustrados, los juguetes que había fabricado y vendido como obra de invierno a primera vista. La producción general del taller de Mine era bastante baja, pero todo lo que fabricaban tenía un precio alto y generaba ganancias significativas, y eso no era incluyendo todos los nuevos productos a los que la compañía Gilberta había comprado los derechos. La compañía Gilberta sigue presentando nuevos productos también. Es fácil olvidar que se supone que deben ser una tienda de ropa y accesorios. El rincham, las horquillas para el cabello y las perchas con formas únicas estaban lo suficientemente cerca de su enfoque comercial principal, pero el papel vegetal, los libros ilustrados, los juguetes y los dípticos no estaban relacionados con la ropa o los accesorios en lo más mínimo. ¿Y Mine se está involucrando en algo más que productos, no es así? En efecto. Muchos de los contratos que pasaron por el gremio de comerciantes con el nombre de Mine fueron significativos. Un contacto con el gremio de tinta, grandes pedidos para el herrero del que era patrona y varios carpinteros, una inversión conjunta con Beno para un restaurante que se abrirá pronto, todos implicaban mucho dinero moviéndose. Y también se unió al templo como aprendiz de doncella del santuario. ¿Qué demonios está haciendo ella? Me parece que ella está negociando a un valor mucho más alto que la mayoría de los otros comerciantes. A pesar de que nuestro contrato sobre el pastel había terminado, no había tenido noticias de Mine ni la había visto en el gremio durante mucho tiempo. ¿No le importa si sigo monopolizando el pastel? Porque si ella no envía noticias pronto, eso es exactamente lo que pretendo hacer. Unos 10 días después de que la primera piedra Fai había cambiado de color, Lord Henrik nos permitió reunirnos. Esperé hasta la quinta campana el día luego partí hacia el barrio de los nobles con el abuelo. Es hora, Freida. Sí, abuelo. Hasta pronto, madre. Me subí a un carruaje y me senté junto al abuelo antes de que la puerta se cerrara detrás de mí.
El brazalete en mi muñeca tembló cuando el carruaje rebotó, haciendo imposible ignorarlo. Ciertamente hay bastantes piedras iluminadas allí. Debemos dárselo a Lord Henrik de inmediato para que pueda vaciarlo de nuevo. Cada vez que le entregamos el brazalete a Lord Henrik, él lo vaciaría de maná y me lo devolvería. Ese era nuestro único negocio allí, pero el proceso de vaciado tomó suficiente tiempo para que siempre nos invitaran a cenar. Si tan solo fuera el almuerzo, podría sentirme más a gusto ahora. El hecho de que nos invite a cenar es una prueba de que estamos siendo tratados como huéspedes adecuados. Lo sé. No podemos rechazar. Ser invitado a cenar, por supuesto, significaba que las puertas estarían cerradas para cuando volviéramos, lo que significaba pasar la noche en la mansión de Lord Henrik. Y pasar la noche significaba bañarse. Bañarme ha sido más fácil para mí desde que tomé el consejo de Mine y comencé a pasar menos tiempo en el agua caliente. Pero todavía no me gustan los baños de los nobles. Eso es algo de lo que tendrás que salir, dijo el abuelo con una breve carcajada. Siempre me hacía bañarme durante mucho tiempo, durante el cual mantenía conversaciones de negocios con el asistente de Lord Henrik. Me hinché las mejillas en un pequeño puchero. Sabes que también prefiero los negocios a bañarme y aún así me baño de todos modos. Ya soy más que suficientemente madura. Nuestro carruaje giró a la derecha después de llegar al templo al final de la calle principal. Enormes paredes blancas hechas del mismo material que el templo se extendían en la distancia. Separaron la ciudad baja del barrio del Noble y seguirla por un momento conduciría a una puerta. Lo que hoy conocemos como el barrio de los nobles era en realidad toda la ciudad hace cientos de años, ¿verdad? Me enteré de eso el otro día. Eso es correcto. Se dice que la ciudad se expandió cuando el primer Ehrenfest tomó el control del ducado de la línea anterior de archiduques. Era una práctica habitual que cuando los nobles de un ducado invadieran a otro, y su archiduque no pudiera proteger su ciudad de ellos, el nuevo archiduque se convertiría en el noble que tuviera más maná. El nuevo archiduque usaría su poder más considerable para expandir la ciudad. El barrio de los nobles se expandió, y luego se construyó la ciudad baja para los plebeyos en el lado sur, ¿correcto? Sí. Además, lo que solía ser una posada que servía como puerta de entrada para investigar a los viajeros se reutilizó como el templo. Escuché que los nobles aún usan la llamada puerta de los nobles dentro del templo, pero eso no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Los plebeyos entramos al barrio noble usando una pequeña puerta en el extremo norte de la ciudad que solía ser, para los guardias, según el abuelo. La puerta norte estaba custodiada por varios soldados plebeyos y caballeros nobles. Pagamos la tarifa de entrada, luego dimos varios productos a los caballeros como obsequios. Luego nos preguntaron por qué estábamos ingresando al barrio de los nobles, a dónde íbamos y si teníamos la autorización adecuada. Los caballeros obviamente nos desprecian por ser plebeyos, me hicieron sentir profundamente incómoda, pero no podía dejar que eso me afectara. De lo contrario, nunca sobreviviría cuando me mudara aquí en el futuro. No me había llevado mucho tiempo acostumbrarme a devolver incluso sus miradas despectivas con una sonrisa. Ambos revísenlos. Entren en ese carruaje de allí. Entendido. Los carruajes inferiores de la ciudad estaban lo suficientemente sucios que tuvimos que cambiar a un carruaje noble, antes de pasar por la puerta norte. Una vez hecho esto, nos encontramos sin problemas entre los prístinos edificios blancos del barrio de los nobles sin ningún tipo de rebotes o sacudidas. Si tan solo pudiéramos tener carruajes como estos en la ciudad baja. Eso no sería una hazaña fácil. Tengo entendido que usan herramientas mágicas para amortiguar las sacudidas. Como un ley noble, la finca de Lord Henrik estaba relativamente cerca de las puertas del sur. Las tierras más cercanas a las puertas, que eran más baratas, parecían ser las mismas tanto en la ciudad baja como en el barrio de Noble. Nos alegra verla, señorita Freida. El encargado de la recepción nos recibió y nos llevó a un salón de invitados. Se parecía al salón de nuestra casa, pero eso se debía a que el abuelo había modelado específicamente nuestra casa después de la de Lord Henrik. Sin embargo, todavía había diferencias significativas entre los dos, dado que usaban herramientas mágicas como si fueran una segunda naturaleza aquí. Disculpas por la espera.
Lord Henrik llegó poco después. Tenía 17 años cuando firmó con nosotros, lo que le valió alrededor de 20 ahora, y fue tan amable y tan honesto como un noble como su apariencia sugiere. Su padre había muerto hace 2 años, y parecía que estaba trabajando duro para servir como jefe de su familia a pesar de su corta edad. Lord Henrik tuvo una primera esposa con la que tuvo hijos, pero no una segunda esposa, y como plebeyo se me consideraría una amante en lugar de una esposa adecuada. Sería justo decir que confiaba un poco en mi familia para obtener apoyo financiero. Pero irónicamente, la fuente de sus problemas de dinero era la naturaleza diligente y afectuosa de su familia, razón por la cual el abuelo se había organizado para que yo firmara con él en primer lugar. No abusaría de su autoridad para drenarnos dinero, ni era probable que estuviera involucrado en ningún acuerdo callejero. No había noble más ideal para firmar conmigo. Que esta reunión ordenada por los dioses sea bendecida en este fructífero día dado por Flutrane, la diosa del agua, que da vida. Es bueno verte después de tanto tiempo, Lord Henrik. El abuelo y Lord Henrik intercambiaron los largos saludos de la nobleza, que fueron especialmente difíciles de aprender ya que los dioses a los que uno necesitaba cambiar de nombre cada temporada. Y mientras escuchaba, de repente recordé el libro ilustrado que le había comprado a Mine. Oh, recuerdo que ella también quería hacer libros ilustrados para todos los dioses subordinados. Me pregunto si ella alguna vez terminó eso. Mine había estado haciendo libros ilustrados que fácilmente podían cambiar sus portadas. Eran en blanco y negro, pero las ilustraciones seguían siendo hermosas y los dioses se describían en un lenguaje simple y claro. Tenía la intención de darles a los libros fundas de cuero una vez que tuviera un juego completo. Freida, tu mano, dijo Lord Henrik, volviendo a la realidad. Extendí mi mano izquierda para que él pudiera ver el brazalete. Lo golpeó ligeramente con un palo brillante que sacó del aire aparentemente delgado, y luego murmuró una palabra tranquila que hizo que el brazalete creciera de tamaño hasta el punto de que, finalmente se pudiera quitar. Ah, sí, bastantes piedras Fai han cambiado de color. ¿Te sientes bien? Lord Henrik preguntó preocupado después de mirar el brazalete removido. Nunca actuó con arrogancia o como si fuera superior a mí, a pesar de que yo era una plebeya que le había firmado mi vida, por lo que mi impresión de él fue muy positiva. Me siento bien, gracias. Agradezco la preocupación. Me alegra oírlo. Podemos vernos de nuevo en la cena. En efecto. Lord Henrik se fue con el brazalete, momento en el que entró su asistente principal y comenzó a hablar de negocios con el abuelo. Las asistentes femeninas pronto me llamarían para bañarme antes de la cena para poder vestirme adecuadamente. Para la comida. La parte más difícil de venir a la mansión pronto comenzaría. Después de terminar un baño largo y agotador, me senté a la mesa, donde la mayoría de los temas discutidos se referían a las circunstancias en la ciudad baja. Sin esfuerzo participé en discusiones sobre las tendencias del mercado y mi propia educación. Luego hablé sobre los nuevos sabores de pasteles que Lei se había estado desarrollando rápidamente. Mi hermano menor, que acaba de llegar a la mayoría de edad y recientemente se fue de su casa, es muy aficionado a su pastel. Yo mismo no soy muy aficionado a los alimentos demasiado dulces, pero este pastel tiene un fuerte aroma a alcohol, y la dulzura más contenida hace que sea más fácil de comer. Parecía que al caballero hermano menor de Lord Henrik le gustaban los dulces más que a él. Ese hermano menor en cuestión había recibido el deber de guardia en algún momento durante el otoño pasado, pero cometió un grave error que resultó en una fuerte multa. El abuelo y yo pagamos la multa en su nombre, pero no teníamos idea de cómo era realmente. Aún no lo había conocido. «Maestro Henrik, ¿tiene un momento?» Un sirviente con una expresión pálida y ansiosa susurró algo al oído de Lord Henrik, e inmediatamente se puso de pie. Mis disculpas, Freida. Hay una emergencia en otro lado. Debo despedirme por hoy. Lord Henrik salió del comedor con el sirviente de inmediato. Como presionar para obtener detalles sería grosero e imprudente. El abuelo pasó el tiempo discutiendo inofensivamente la comida que se sirve. Pues bien, abuelo. Buenas noches. Sí, duerme bien. Un asistente masculino acompañó al abuelo a su habitación de invitados mientras una asistente femenina me
Llevó a la mía. Era la misma habitación que siempre usaba, incluso cuando me cambiaba para el baño. Aquí tiene, señorita Freida. Oh. Mis cosas habían sido traídas aquí cuando fui a bañarme, pero no se veían por ninguna parte. Incliné mi cabeza levemente mientras caminaba hacia la cama bajo la guía del asistente, donde ella corrió las cortinas de la cama a un lado. Si quieres, pues que ha. El asistente dejó escapar un chillido. Había un hombre acostado en la cama que debía usar. Se parecía mucho a Lord Henrik y sus cejas estaban muy juntas mientras gruñía de dolor. ¿Sir Damuel? Señorita Freida, mis disculpas. Le preguntaré al jefe de asistentes sobre esto. La asistente, que parecía desconcertada, se dio la vuelta y salió de la habitación. Dado que mis cosas habían sido trasladadas, me imaginaba que me habían dado una habitación separada y que nadie había sido notificado adecuadamente. Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Incapaz de salir de la habitación solo para perseguir a la asistente, pero sintiéndome demasiado incómoda para estar sola en una habitación con un hombre que no conocía a pesar del hecho de que estaba inconsciente, me llevé la mano a la mejilla y suspiré. Mis más sinceras disculpas, señorita Freida. El ayudante principal entró apresuradamente en la habitación. Parecía que mientras el hermano menor de Lord Henrik ahora vivía en los dormitorios de los caballeros, había sido gravemente herido de servicio y llevado a su casa hasta que un sanador estuviera disponible, ya que estaba muy cerca de la puerta de los nobles. Pero como estaba inconsciente y no había tiempo para preparar una habitación, lo habían traído aquí. Hemos preparado otra habitación para usted, señorita Freida, pero parece que nos sorprendió tanto que no le enviamos un mensaje como deberíamos. Mis más sinceras disculpas. Puedo simpatizar con lo inquietante que debe haber sido para el hermano pequeño de tu maestro ser traído aquí, inconsciente sin previo aviso. Si la otra habitación está lista, no me importa moverme allí ahora. Justo cuando el sirviente dejó escapar un suspiro de alivio ante mi comprensión, una bola de luz voló a la habitación a través de la ventana y giró en círculo sobre Damuel, rociando un polvo brillante sobre él. La luz que caía en el cuarto oscuro parecía brillante y mística. Entonces esto es magia, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Extendí la mano para tocar el polvo, pero evitó mi mano como a propósito. Después de un minuto de mí observando el polvo, embelesado, Damuel se levantó de repente en la cama. Aprendiz. ¿Estás bien? ¿Ek? Damuel sostenía una varita brillante en su mano, y escudriñó la habitación con una expresión dura como si estuviera en medio del combate, pero después de un segundo parpadeó sorprendido. ¿Dónde estoy? Dijo confundido. Debe haberse desorientado cuando quedó inconsciente. Cuando Damuel volvió a mirar alrededor de la habitación, desconcertado, el jefe de servicio dio un paso adelante. Sir Damuel, ¿cómo te sientes? Te trajeron a casa después de caer inconsciente y hasta ahora has estado descansando en la cama. Estoy bien. A juzgar por los restos de luz, debe haber habido algo de magia curativa. Damuel bajó la mirada hacia su brazo y luego volvió a levantar la cabeza. Había una mirada intensa en su rostro. Tengo que darme prisa para volver a la Orden de Caballeros. Sir Damuel, creo que sería más prudente esperar y... No hay tiempo. A pesar de haber estado gimiendo inconsciente hace unos momentos, Damuel se levantó de la cama con facilidad, corrió hacia el balcón y abrió la ventana. Estoy en el medio de la guardia. Si la aprendiz de la doncella del santuario vuelve a estar herida, yo balanceó el brazo, y eso solo fue suficiente para que un gran caballo alado de color blanco puro apareciera en el balcón. Se montó a horcajadas sobre el caballo, su expresión era preocupantemente sombría, y luego se fue volando. Estaba oscuro afuera, pero las grandes alas del caballo eran de un blanco tan radiante que pude verlas aleteando en el aire cuando Damuel desapareció rápidamente de la vista. La bola de luz que aparecía en la habitación y Damuel saltando de la cama había sucedido tan repentinamente que todo lo que podíamos hacer yo y el ayudante principal era quedarnos en estado de shock y verlo partir. Señorita Freida, la guiaré a su habitación. Sí, por favor, hazlo. Después de ver impotente a Damuel irse,
El asistente principal volvió en sí y me guió a mi habitación recién preparada. Me metí en la cama y pensé en lo que había oído a Damuel decir. Ciertamente había gritado sobre la necesidad de ayudar a una aprendiz de doncella del santuario que estaba en peligro. Según tengo entendido, Mine era la única aprendiz de doncella del santuario en el templo en este momento. Si Sir Damuel había resultado gravemente herido mientras estaba de guardia, era muy probable que Mine también se hubiera visto envuelta en lo que estaba sucediendo. ¿Qué ha pasado en el mundo? Podría haberle preguntado a Lord Henrik, pero los nobles no dieron información tan libremente. Él podría decirme si le explicara que yo era amiga de Mine, pero dependiendo del lío en el que estuvo envuelta, eso también abrió la posibilidad de ponerme en peligro. Probablemente sería más segura mantener en secreto mi relación con Mine. Al menos me gustaría asegurarme de que esté viva. Esa mañana, durante el desayuno, Lord Henrik se disculpó por el incidente de la noche anterior. Estaba tan preocupado por mi hermano menor que no envié la palabra adecuada al respecto. Mis disculpas. No pienses nada de eso. Yo mismo fui testigo de la magia de la nobleza por primera vez. Fue hermoso, desconcertante y muy digno de ver. Después del desayuno, Lord Henrik me devolvió el brazalete. Todas sus piedras Fai ahora estaban negras nuevamente. Poco después, el abuelo y yo volvimos a casa. Abuelo, hay algo que necesito investigar. Préstame la llave de la sala de documentos interior. Me apresuré y me cambié antes de ir al gremio de comerciantes. Existía una sala que compilaba documentos relacionados con contratos mágicos, y esta sala solo podía ser ingresada por el maestro del gremio y aquellos que tenían su permiso. Fui a buscar copias de los contratos que Mine había firmado con Beno. A diferencia de los que se encuentran en las salas de documentos que cualquiera puede examinar, los contratos aquí cambiarían cuando falleciera alguien que los hubiera firmado. Los contratos mágicos se usaban raramente lo suficiente como para que no me tomara mucho tiempo encontrarlos. Documentos sobre Mine. ¿Rozenmine? El documento que encontré decía que los contratos habían sido firmados por Beno, Lutz y Rozenmine. No habría necesidad de cambiar el nombre de un niño con devorador que había firmado un contrato de presentación, por lo que esto era una prueba casi objetiva de que Mine había sido tomada por los nobles. Sin duda, había sido adoptada por uno, de la misma manera que otros se habían ofrecido a adoptarme en el pasado. Un noble se enteró del conocimiento de Mine, vio el valor y lo hizo suyo. Era difícil imaginar que el impacto de tal movimiento se sentiría solo en Ehrenfest. Agarré los documentos y corrí a la oficina del abuelo. Algo importante ha sucedido. Mira esto. Le mostré al abuelo los contratos mágicos con el nombre de Mine cambiado a Rozenmine. Sus ojos se abrieron. ¿Mine firmó con un noble? No es extraño que una niña con devorador sea adoptada, pero Mine. Mine se había negado activamente a firmar con los nobles, queriendo vivir con su familia el mayor tiempo posible. Ella había dicho que elegiría la muerte antes que ser separada de ellos, y ahora se había dejado adoptar por un noble. Yo misma no quería ser noble, yo quería ser comerciante. Quería pasar mi tiempo haciendo negocios y contando dinero. Cuando le dije eso al abuelo, había encontrado el noble ideal para mí y firme con él. Gracias a eso, tendría una tienda en el barrio de los nobles cuando fuera mayor de edad, y hasta entonces podría vivir en casa con mi familia. Estaba satisfecho con mi elección. ¿Pero qué hay de Mine? Abuelo, por favor llama a Beno. Estoy segura de que sabe algo sobre esto.